Bienvenidos al canal. Aquí compartimos historias cargadas de emociones, de silencios profundos y de esos momentos que llegan sin avisar y que lo cambian todo para siempre. Si eres nuevo por aquí, te pedimos que te quedes hasta el final, porque hoy vamos a contarte una historia que comenzó con una llamada inesperada y que terminó transformando, desde adentro hacia afuera, el destino entero de una mujer y de su familia. Hay tardes que parecen iguales a todas las demás. Tardes en que uno sale a la calle, sube al coche, enciende la radio y piensa que el día ya terminó sin sorpresas. Tardes en que el cielo está gris pero no lo suficiente como para asustarse, en que el tráfico avanza lento pero con la normalidad molesta de siempre, en que nada parece distinto aunque todo, sin que uno lo sepa todavía, está a punto de cambiar para siempre. Valeria Montoya tenía 38 años cuando vivió una de esas tardes. Era una mujer de esas que no piden demasiado. De esas que aprenden desde pequeñas a resolver lo que pueden y a aguantar lo que no. Había crecido en un barrio del centro de Guadalajara, entre calles empedradas y vecinos que se conocían de toda la vida. En una casa donde el trabajo duro era el único idioma que todos hablaban sin discutir. Su madre había sido costurera. Su padre, albañil. Ninguno de los dos había tenido tiempo de enseñarle a descansar, porque ellos mismos nunca habían aprendido a hacerlo. Así que Valeria creció siendo eso, una mujer trabajadora, silenciosa en sus miedos, generosa hasta el agotamiento. Y absolutamente convencida de que pedir ayuda era una forma de debilidad que no podía permitirse. A los 23 años conoció a Rodrigo en una fiesta de cumpleaños de una amiga común. Era un hombre de mirada directa y palabras precisas, de esos que no pierden el tiempo dando rodeos y que al principio parecen seguros de todo lo que hacen. Se casaron 3 años después. Tuvieron una hija, Isabela, a quien Valeria miró por primera vez con los ojos llenos de lágrimas y sintió que ese pequeño ser era lo más parecido al amor puro que había experimentado en toda su vida. Pero los equilibrios frágiles, tarde o temprano, se rompen. El agotamiento llegó de manera gradual, como llegan casi siempre las cosas que terminan siendo importantes. No fue un día ni un momento concreto. Fue acumulándose, semana tras semana, mes tras mes, en forma de noches que no alcanzaban para descansar, de lunes que llegaban antes de que terminara el domingo, de sonrisas que costaban más de lo que deberían. Valeria comenzó a sentirse vacía de una manera que no sabía explicar. No era tristeza exactamente. No era enfermedad, o eso creía ella. Era más bien la sensación de que algo dentro de ella se había ido gastando sin que nadie se hubiera dado cuenta, ni siquiera ella misma. Los dolores empezaron después. Pequeños al principio, casi imperceptibles. Una molestia en el abdomen que atribuía al estrés. Un cansancio que no desaparecía aunque durmiera. Una sensación de pesadez que la acompañaba desde el amanecer hasta que cerraba los ojos por la noche. Semanas enteras diciéndose que ya pasaría, que solo necesitaba descansar más, que era el ritmo de vida, que todas las mujeres de su edad sentían algo parecido, y nadie hacía un drama de eso. Fue su amiga Carmen, después de verla 2 veces seguidas, con ese color pálido y esa mirada distraída, quien le insistió finalmente. Valeria, ve al médico. No lo estoy sugiriendo. Te lo estoy diciendo en serio. Y Valeria fue. Fue como van muchas mujeres al médico cuando alguien más las obliga. Sin demasiada convicción, convencida de que le dirían que todo estaba bien y que necesitaba vitaminas y dormir más. Fue un martes por la tarde, con el cielo encapotado sobre Guadalajara y la lluvia comenzando apenas a mojar las aceras. Entró al consultorio de su ginecóloga, la doctora Amparo Salcedo, con quien llevaba años en control, y le contó todo con esa manera suya de restarle importancia a las cosas, el cansancio, las molestias, el insomnio, el peso que sentía por dentro aunque en la báscula no apareciera. La doctora la escuchó con atención. Tomó notas. Le hizo preguntas que Valeria respondió a medias porque tampoco sabía exactamente cómo describir lo que sentía. Luego le pidió análisis. Una serie de estudios que Valeria se hizo ese mismo día en el laboratorio del hospital,
sin prestarles demasiada atención, pensando ya en lo que tenía que preparar para cenar y en si Isabela habría llegado de la escuela. Salió del hospital convencida de que todo estaba bien. La lluvia seguía cayendo sobre las calles de la ciudad. El tráfico de la tarde avanzaba con esa desesperante lentitud que Guadalajara comparte con todas las ciudades grandes del mundo, ese ritmo de semáforos y frenos y bocinas que uno aprende a soportar con el tiempo, pero que nunca deja de ser agotador. Valeria conducía con las manos sobre el volante y la mente ya en casa, ya pensando en Rodrigo, en Isabela, en los pendientes del día siguiente, en la lista interminable de cosas que siempre había que hacer y que nunca terminaban. Entonces, el teléfono vibró. Era un número del hospital. No reconoció la voz al principio. Era una recepcionista, alguien que hablaba rápido, con ese tono de quien transmite un mensaje que no eligió, pero que sabe que tiene peso. Le dijo que la doctora Salcedo necesitaba que regresara. Lo antes posible. Que habían revisado los análisis y que era necesario hablar en persona. Valeria tuvo que pedirle que repitiera. Que volviera. Que lo antes posible. Que en persona. Colgó el teléfono y se quedó un momento sin moverse, con los coches pasando a su lado y la lluvia golpeando el parabrisas. Sintió un frío que no venía de afuera. Un frío que empezó en el centro del pecho y se fue extendiendo lentamente hacia los brazos, hacia las manos, hacia los dedos que apretaban el volante sin darse cuenta. Era el tipo de frío que no tiene nada que ver con la temperatura. El tipo de frío que el cuerpo produce cuando algo en la mente empieza a entender lo que todavía no quiere aceptar. Dio la vuelta en la siguiente esquina. 15 minutos después, Valeria volvía a caminar por los pasillos blancos del hospital, con el corazón golpeándole el pecho de una manera que nunca le había golpeado antes. No era el ritmo acelerado de cuando corres o cuando te asustas por algo trivial. Era un golpeteo profundo, casi doloroso, como si el corazón también supiera lo que ella todavía intentaba negar. Los pasillos del hospital tienen esa cualidad extraña de hacerle a uno sentir pequeño. La luz artificial, siempre igual, sin importar si afuera es de día o de noche. El olor a desinfectante mezclado con algo que no se puede nombrar pero que todo el mundo reconoce. Las voces bajas, los pasos que resuenan diferentes sobre ese tipo de suelo. Valeria había estado en hospitales antes, como todo el mundo, pero nunca había caminado por un pasillo sintiendo que cada paso la acercaba a algo que cambiaría todo lo que venía después. La doctora Salcedo la estaba esperando. Tenía el rostro serio con esa seriedad controlada que aprenden los médicos para no alarmar antes de tiempo, pero que de todas formas alarma. Porque uno sabe leer en las expresiones de las personas, aunque nadie diga nada todavía. Sobre el escritorio había papeles. Estudios que habían sido revisados más de una vez, eso se notaba en los bordes marcados, en las notas al margen, en la manera en que la doctora los sostenía. Se sentaron. Y la doctora habló. Habían encontrado una anomalía, una irregularidad en los resultados que no podían ignorar. No podían asegurar todavía con exactitud qué era, necesitaban más estudios, necesitaban hacerlo pronto, necesitaban actuar con rapidez porque el tiempo, en este tipo de situaciones, era un factor que no convenía subestimar. Valeria escuchó, o intentó escuchar. Porque hay un momento en que las palabras llegan pero no entran. En que la mente construye una barrera invisible entre lo que los oídos reciben y lo que el cerebro está dispuesto a procesar. Escuchó la voz de la doctora Salcedo como si viniera de muy lejos, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero y dejado solo ese murmullo lejano que decía palabras como anomalía, y estudios y pronto, y necesitamos y riesgo. Riesgo. Esa palabra sí entró. Riesgo. El mundo alrededor de Valeria comenzó a sentirse distante de una manera que nunca había experimentado antes. Como si de repente todo lo que la rodeaba, el consultorio, la doctora, los papeles, la lluvia que seguía cayendo afuera, el ruido sordo de la ciudad, se hubiera alejado varios metros y ella se hubiera quedado sola en el centro de algo que no tenía nombre todavía, pero que pesaba enormemente. Firmó papeles. Recibió indicaciones. Anotó fechas de nuevas citas,
nombres de estudios que tendría que hacerse, números de teléfono a los que llamar si sentía algo diferente. Todo con ese piloto automático que el cuerpo activa cuando la mente está en otro lugar. Todo con la sensación de que estaba viendo su propia vida desde afuera, desde esa distancia incómoda y desconocida que solo aparece cuando algo muy grande ocurre y uno todavía no sabe cómo mirarlo de frente. Salió del hospital. La lluvia había arreciado. Se quedó un momento bajo el toldo de la entrada, con el bolso apretado contra el pecho y los ojos fijos en la calle mojada, en los coches que pasaban levantando pequeñas olas de agua sucia, en la gente que caminaba deprisa con paraguas o con la cabeza agachada bajo las gotas. Gente que no sabía nada. Gente que tenía sus propios problemas, sus propias preocupaciones, sus propias vidas que seguían igual que ayer y que mañana seguirían igual que hoy. Gente que no se imaginaba que a 3 metros de ellos había una mujer de 38 años que en los últimos 15 minutos había sentido que el suelo se movía bajo sus pies. Caminó hasta el coche. Entró. Cerró la puerta. Y por primera vez en muchos años, Valeria Montoya lloró sin intentar contenerse. Lloró con esa manera intensa y silenciosa de quien lleva demasiado tiempo aguantando, sin sollozos ruidosos, sin gestos dramáticos. Solo lágrimas que salían solas, que caían sin pedir permiso, mientras la lluvia golpeaba el techo del coche y la ciudad seguía moviéndose afuera como si nada hubiera pasado. Lloró por el miedo que todavía no podía nombrar del todo. Lloró por la incertidumbre de lo que vendría. Lloró por todas las cosas que de repente parecían más frágiles de lo que nunca había querido reconocer. Después de un rato que no supo calcular, limpió sus ojos. Encendió el motor y condujo a casa. Aquella noche, Valeria entró por la puerta de su casa con los ojos apenas enrojecidos y una sonrisa que había ensayado mentalmente durante todo el camino. Era una sonrisa pequeña, funcional, del tipo que dice todo está bien sin convencer a nadie que realmente mira. Pero nadie realmente miró. Rodrigo estaba en el sofá con el teléfono en la mano, viendo algo en la pantalla con esa expresión semi-ausente de quien está físicamente presente pero mentalmente en otro lado. Levantó la vista apenas un segundo cuando ella entró. Dijo algo que sonaba a hola. Volvió a bajar la mirada. Isabela estaba en su habitación. Detrás de la puerta cerrada se escuchaba música. Uno de esos ritmos modernos que Valeria nunca terminaba de identificar, pero que reconocía por el pulso constante que atravesaba las paredes. La puerta cerrada era la manera que había aprendido su hija, en los últimos 2 años, de decir no molesten sin tener que decirlo. Valeria fue a la cocina. Puso agua a calentar. Se apoyó en el filo de la encimera y miró sin ver el grifo frente a ella, el azulejo, la ventana pequeña por la que se veía apenas un rectángulo oscuro de cielo nocturno y la luz lejana de alguna ventana del edificio de enfrente. Pensó en la palabra que la doctora había dicho. Pensó en los estudios del día siguiente, en los que vendrían después, en ese proceso que apenas estaba empezando y cuyo final no podía imaginarse todavía. Y pensó, con una claridad que le sorprendió a ella misma, que en esa casa no había nadie a quien pudiera decirle lo que sentía. No porque no los amara. Los amaba. A Rodrigo y a Isabela los amaba con esa manera profunda y callada que a veces no sabe mostrarse, pero que está ahí, siempre está ahí, como el cimiento que nadie ve pero que sostiene todo lo que se construye encima. Pero entre el amor y la comunicación hay una distancia que muchas familias recorren y muchas otras nunca cruzan. Y la de Valeria llevaba demasiado tiempo parada a mitad del camino. No durmió esa noche. O durmió a ratos, esa manera de dormir que no descansa, que mezcla la vigilia con sueños breves e intensos de los que uno despierta más cansado que antes. Se quedó mirando el techo en la oscuridad mientras Rodrigo dormía a su lado sin saber nada. Sin saber que a 30 centímetros de él había una persona que en ese momento necesitaba que alguien le dijera que todo iba a estar bien, aunque no fuera cierto, aunque no hubiera manera de saberlo todavía. Las semanas que siguieron fueron de una naturaleza particular que solo entiende quien las ha vivido. Son semanas que transcurren en 2 velocidades simultáneas. Por un lado, todo va demasiado rápido. Los estudios,
las citas, los resultados que llegan y que abren nuevas preguntas en lugar de cerrarlas, las decisiones que hay que tomar antes de estar lista para tomarlas. Por el otro lado, el tiempo ordinario de la vida, los días de trabajo, las comidas, los pequeños rituales cotidianos, se arrastra con una lentitud insoportable, como si el reloj supiera que hay miedo y lo estuviera saboreando. Valeria se hizo los estudios, uno tras otro, cada uno con su protocolo propio, su sala de espera con revistas viejas y personas que también esperaban con esa expresión particular de quien no sabe todavía qué nombre tendrá lo que está esperando. Cada resultado llegaba en un sobre o en una llamada o en una pantalla de computadora del consultorio, y cada resultado parecía ser el principio de algo más en lugar del final de algo. Lo peor no era la incertidumbre médica. Lo peor era descubrir, en medio de todo eso, cuántas otras cosas estaban rotas desde mucho antes. Fue un miércoles por la noche cuando Valeria encontró los estados de cuenta. No estaba buscando nada. Solo estaba ordenando unos papeles del cajón del escritorio, donde ambos guardaban documentos del hogar, facturas y contratos, y ese tipo de cosas que nadie revisa mientras todo funciona y que de repente se vuelven urgentes cuando algo deja de funcionar. Los estados de cuenta estaban ahí, entre otras hojas, y los números que aparecían en ellos no tenían ningún sentido. Buscó más. Encontró más. Y lo que encontró fue la historia de varios meses de mentiras silenciosas construidas con cuidado, con esa arquitectura meticulosa que solo se levanta cuando alguien tiene mucho miedo y no sabe cómo decirlo. Rodrigo había perdido el trabajo. 7 meses atrás. En la empresa de logística donde llevaba 4 años, donde había llegado convencido de que tenía estabilidad, donde había invertido tiempo y esfuerzo creyendo que construía algo sólido. Lo habían dejado ir junto con otros 12 compañeros en una de esas reestructuraciones que las empresas anuncian con eufemismos y que destruyen vidas reales con toda la indiferencia del mundo. Y no lo había dicho. Durante 7 meses había salido de casa cada mañana a la hora de siempre, vestido como siempre, con el mismo gesto de quien va al trabajo porque tiene trabajo al que ir. Durante 7 meses había inventado reuniones, viajes de negocios cortos, horas extras que explicaban por qué a veces llegaba tarde. Durante 7 meses había sostenido una mentira compleja y agotadora mientras las deudas crecían silenciosamente y el dinero de los ahorros se iba acabando. Valeria se quedó con los papeles en la mano un tiempo que no supo calcular. No lloró esta vez. El llanto, a veces, llega cuando la emoción desborda. Pero hay golpes que no desbordan de inmediato. Hay golpes que se quedan dentro, que se instalan en algún lugar del pecho que no tiene nombre preciso, y que desde ahí cambian la manera en que uno respira, en que uno ve las cosas, en que uno recuerda el pasado y mira el futuro. Guardó los papeles. Fue a la cocina. Se preparó un té que no bebió. Y esa noche, cuando Rodrigo llegó de ese lugar al que fingía ir todos los días, Valeria lo miró de una manera diferente a todas las anteriores. No con rabia todavía. No con rencor. Con algo más parecido a una tristeza muy antigua, la tristeza de quien comprende que ha estado viviendo en una casa que tenía grietas en las paredes y nunca las había visto porque nadie había encendido las luces en los lugares correctos. No habló esa noche. No había palabras que pudieran con todo eso al mismo tiempo. Pero el silencio entre ellos, esa noche, ya era diferente. Era un silencio que sabía. Un silencio que tenía peso y temperatura y una forma específica que los dos podían sentir aunque ninguno nombrara. Los días siguientes Valeria observó su propia vida con esa distancia nueva que le habían dado el miedo y los descubrimientos. Como si de repente tuviera unos ojos distintos que veían cosas que siempre habían estado ahí, pero que ella, ocupada en sostener todo lo demás, no había tenido tiempo de mirar. Vio que Isabela llevaba meses comiendo poco en las cenas, respondiendo con monosílabos, desapareciendo hacia su habitación en cuanto podía. Vio que no era simplemente la adolescencia, esa explicación conveniente que los padres usan para no mirar más de cerca. Era algo más específico. Era una hija que había aprendido que en esa casa los problemas no se hablaban, se aguantaban.
y que había decidido aguantar los suyos de la única manera que conocía, sola y en silencio. Vio que las discusiones con Rodrigo, que en los últimos meses habían aumentado en frecuencia y en intensidad, no eran peleas sobre las cosas de las que parecían ser. No eran sobre quién olvidó pagar una factura o sobre los planes del fin de semana o sobre ese comentario que molestó sin querer. Eran algo más profundo que usaba esas excusas superficiales para salir a la superficie. Eran la expresión de dos personas que llevaban años viviendo juntas, sin verse de verdad, sin escucharse de verdad, sin saber muy bien cómo volver al lugar donde una vez habían estado más cerca. Y vio, sobre todo, algo que le costó más que todo lo demás. Se vio a sí misma, no a la Valeria que se levantaba cada mañana y organizaba la casa y iba al trabajo y se ocupaba de su hija y aguantaba y resolvía y nunca pedía. A la otra Valeria, la que había debajo de todo eso, la que llevaba años soportando en silencio no por fortaleza sino por miedo. Miedo a pedir demasiado. Miedo a parecer débil. Miedo a que si ella se caía, todo lo demás se caería también, y ese miedo la había convertido, sin que nadie lo hubiera planeado, en la columna invisible que sostenía una estructura que hacía tiempo no era un hogar sino solo una casa. Los médicos encontraron, después de todas las pruebas, una condición que requería tratamiento. No era el diagnóstico más temible de los que habían pasado por su mente durante esas semanas de espera, pero tampoco era algo menor. Era serio. Era urgente. Implicaba un proceso que no sería corto ni fácil y cuyos resultados dependían, en parte, de la velocidad con que se empezara. La doctora Salcedo se lo explicó con esa claridad compasiva que tienen los buenos médicos, los que saben que la información asusta pero que el desconocimiento asusta más. Le habló de las opciones, del tratamiento, de lo que podía esperarse. Le habló también de lo que dependía de ella misma, del descanso, de reducir el estrés, de no cargar más peso del que el cuerpo podía sostener en esas circunstancias. Valeria escuchó esta vez con una atención distinta a la de la primera visita, porque ahora sabía que no podía seguir haciéndosela fuerte. Esa misma noche habló con Rodrigo. No fue una conversación fácil. Las conversaciones importantes casi nunca lo son. Empezó con los papeles que ella había encontrado, con los estados de cuenta y los meses de mentiras, y siguió con todo lo demás, con los silencios acumulados, y las distancias crecientes, y las cosas que ninguno de los dos había dicho en mucho tiempo, porque habían aprendido a convivir con el no decirlas. Fue una de esas conversaciones que empieza temblando, y que a mitad del camino ya no tiembla, sino que duele de una manera más limpia, más honesta, más cercana a lo que en realidad importa. Rodrigo escuchó. Y después, con esa voz de quien finalmente se quita un peso que había olvidado que podía quitarse, habló también. Habló del miedo que había sentido cuando lo despidieron. Del golpe a su orgullo que no había sabido cómo manejar. De la vergüenza, esa vergüenza particular que muchos hombres sienten cuando pierden lo que creen que los define y que los paraliza en lugar de permitirles pedir ayuda. Habló de los meses buscando trabajo mientras fingía tenerlo, de las noches sin dormir que ella no había visto porque ninguno de los dos había estado mirando al otro de verdad. Habló de que había tenido miedo de decirlo, de que si lo decía algo se rompería, sin entender que lo que ya estaba roto era precisamente el silencio. No todo se resolvió esa noche. Las cosas importantes no se resuelven en una noche. Pero algo se abrió. Una ventana que llevaba tiempo cerrada con demasiado cuidado. Y por esa ventana entró un poco de aire que los dos necesitaban aunque no hubieran sabido nombrarlo. El tratamiento comenzó 2 semanas después. Fue duro de una manera que Valeria no había podido anticipar del todo, aunque la doctora le hubiera explicado lo que vendría. Hay cosas que uno puede entender con la mente, pero que solo se comprenden de verdad cuando el cuerpo las vive. Los días de fatiga tan profunda que levantarse de la cama requería una negociación silenciosa con cada músculo. Los momentos de dolor que llegaban sin avisar y que había que atravesar con la mandíbula apretada. Las noches en que el miedo volvía con toda su fuerza, cuando la casa estaba en silencio y la mente aprovechaba para desplegar todas las posibilidades que durante el día era posible mantener a raya. Pero también hubo cosas que no esperaba. Una mañana,
Isabela entró a su habitación sin llamar. Así, directamente. Con esa manera adolescente de hacer las cosas que a veces parece descortesía y que en realidad es la única forma que tienen de decir que les importa sin exponerse demasiado. Traía 2 tazas de café. Las dejó en la mesita de noche. Se sentó en el borde de la cama con esa postura incómoda de quien no sabe muy bien si quedarse o irse. Se quedó. No dijeron mucho. Isabela nunca había sido de muchas palabras y Valeria estaba demasiado cansada para buscarlas. Pero estuvieron juntas un rato largo, con el café enfriándose entre las manos y la luz de la mañana entrando por la persiana, y en ese silencio había algo completamente diferente a todos los silencios de los meses anteriores. Era un silencio que estaba lleno. Un silencio que decía estoy aquí, y yo también tengo miedo, y te quiero aunque no sepa decirlo de otra manera. Desde ese día, Isabela empezó a acompañarla al hospital. No siempre. No podía faltar a clases todos los días ni Valeria quería que lo hiciera. Pero sí algunas veces. Las veces que Rodrigo no podía o que Valeria necesitaba especialmente no ir sola. Y en esos trayectos, en esa media hora de coche entre la casa y el hospital y el regreso después, empezaron a hablar de cosas que nunca habían hablado. Pequeñas cosas al principio. Música que escuchaba Isabela y que Valeria intentaba entender. Una película que habían visto por separado y sobre la que tenían opiniones distintas. Una amiga de Isabela de la que Valeria nunca había sabido gran cosa. Cosas pequeñas que fueron abriendo camino, con la paciencia de las cosas pequeñas, hacia conversaciones más grandes. Valeria supo, en uno de esos trayectos, que Isabela había estado muy triste durante meses. No por algo concreto que pudiera señalarse con el dedo, sino por esa tristeza difusa que tienen los adolescentes cuando sienten que el mundo que los rodea está temblando y nadie se lo explica. Había percibido la tensión entre sus padres sin entender qué la causaba. Había sentido el peso de algo que no se decía pero que estaba presente en cada comida, en cada noche, en cada mañana de esa casa. Y había respondido de la única manera que había podido, cerrándose. Tenía miedo de preguntarles, le dijo una tarde, mirando por la ventana del coche. No quería saber si todo estaba realmente mal. Valeria pensó en eso mucho tiempo después. ¿Cuántas veces el silencio de los adultos enseña a los hijos que hay cosas que no se preguntan? ¿Cuántas veces la intención de proteger termina siendo una forma de aislar? ¿Cuántas conversaciones que podrían haber ayudado nunca ocurrieron porque nadie se atrevió a empezarlas? Rodrigo encontró trabajo 2 meses después del comienzo del tratamiento. No el mismo tipo de trabajo que había tenido, no con las mismas condiciones, pero trabajo al fin. Real, esta vez. Sin mentiras que sostener encima. Lo anunció en la cena de un jueves con esa mezcla de alivio y vergüenza que acompañan a las buenas noticias que llegan después de los malos tiempos. Isabela levantó la vista del plato. Valeria lo miró. Y hubo un momento, apenas unos segundos, en que los 3 estuvieron completamente presentes en el mismo lugar al mismo tiempo, sin pantallas y sin silencios defensivos, y sin las paredes invisibles que habían construido sin darse cuenta. No fue un momento de película. No hubo abrazo largo ni palabras perfectas. Fue solo eso, 3 personas en una mesa, comiendo juntas, sabiendo que habían estado a punto de perderse y que todavía podían elegir no hacerlo. El tratamiento avanzó. Hubo semanas mejores y semanas más difíciles. Hubo resultados que alentaban y resultados que hacían falta explicar más de una vez antes de entenderlos. La doctora Salcedo se convirtió, en ese periodo, en algo más que una médica para Valeria. Era la persona que le daba información cuando otros le daban evasivas. La que le hablaba con honestidad en un mundo que a veces prefería la mentira cómoda. La que le recordaba, en las citas más difíciles, que su cuerpo era capaz de mucho más de lo que ella misma creía. Hubo una tarde, a mitad del tratamiento, en que Valeria llegó al consultorio más agotada que nunca. No era solo el cansancio físico, aunque ese también estaba. Era una especie de agotamiento integral, de todos los niveles al mismo tiempo. Se sentó frente a la doctora, y antes de que ésta pudiera hablar, dijo: «Hay días en que no sé para qué sigo haciendo todo esto.
La doctora no respondió de inmediato. La miró un momento. Luego dijo algo que Valeria recordaría mucho tiempo. Porque hay cosas que todavía no has visto. Cosas que solo existen si sigues. No era una respuesta médica. Era algo más simple y más verdadero que eso. Y Valeria la guardó en ese lugar interior donde guardamos las cosas que nos sostienen cuando el resto falla. Hubo noches, muchas, en que no dormía. Y en esas noches, cuando la casa entera estaba en silencio y la ciudad afuera seguía moviéndose con esa indiferencia infinita de las ciudades grandes, Valeria pensaba. Pensaba en su vida con esa mirada nueva que el miedo y el dolor le habían dado. Pensaba en los años que habían pasado, en las decisiones que había tomado y en las que había dejado de tomar, en los sueños que había guardado en cajones que nunca volvió a abrir. Había querido estudiar diseño. Desde muy joven, desde que recortaba revistas y reorganizaba los muebles de su habitación y veía colores donde otros solo veían paredes. Pero estudiar diseño era caro y el tiempo era escaso, y siempre había algo más urgente. Siempre había una razón para postergarlo. Hasta que un día la postergación se había vuelto permanente, sin que nadie tomara una decisión explícita de que así fuera. Había querido viajar. No de vacaciones, sino de esa otra manera, más lenta y más profunda, que consiste en llegar a un lugar y estar ahí de verdad, sin prisa por volver. Había tenido una amiga en Buenos Aires, a quien no había visitado nunca, aunque llevaban años diciéndose que un día lo harían. Había querido, en algún momento de su vida, tener más tiempo para ella misma. Para leer, para caminar sin destino, para sentarse en un café y no hacer nada sin sentir que estaba desperdiciando el tiempo que tendría que estar usando en alguna otra cosa. Todas esas cosas habían ido quedando atrás. No de golpe. No con ninguna renuncia dramática y consciente, sino de a poco, una a una, con esa suavidad imperceptible con que las corrientes de agua van moldeando las piedras, hasta que un día uno mira y ya no recuerda exactamente cómo era la forma original. Una madrugada, mientras observaba desde la ventana de la cocina las luces lejanas de la ciudad, con una taza de manzanilla en las manos y el silencio completo de las 3 de la mañana alrededor, Valeria tomó una decisión que no anunció a nadie porque no hacía falta anunciarla. Había dedicado 38 años a cuidar a los demás mientras se abandonaba lentamente a sí misma. Eso iba a cambiar, no porque estuviera enojada, no desde la rabia ni el resentimiento, sino desde algo más sereno y más firme que eso, desde el entendimiento de que uno no puede dar indefinidamente lo que no tiene, que cuidar a los demás sin cuidarse primero no es generosidad, sino una deuda que tarde o temprano el cuerpo cobra. Que la fortaleza verdadera no consiste en no necesitar nada, sino en saber qué necesita uno y tener el valor de pedirlo. Comenzó por cosas pequeñas. Reservó 1 hora todas las mañanas para ella sola, antes de que la casa se despertara. 1 hora que nadie podía reclamar, que no tenía que justificarse, en la que a veces leía, a veces caminaba en la oscuridad temprana del barrio, a veces simplemente se sentaba con el café y dejaba que la mente fuera a donde quisiera ir sin intentar dirigirla. Empezó a decir que no a cosas. Esa habilidad que nunca había desarrollado, que había confundido siempre con egoísmo, y que en realidad es simplemente el reconocimiento de que el tiempo y la energía son finitos y que distribuirlos bien no es un lujo sino una necesidad. Empezó a decir no a los compromisos que no quería cumplir, a las peticiones que llegaban asumiendo que ella siempre estaría disponible, a la costumbre de poner sus propias necesidades siempre en el último lugar de la lista. Buscó un curso de diseño en línea, no para convertirse en diseñadora profesional, al menos no todavía, sino para recuperar algo que había sido suyo y que había dejado ir. Lo empezó un martes por la tarde, en el ordenador de la sala, mientras Rodrigo veía televisión y Isabela hacía tarea en su cuarto. No lo anunció. Simplemente lo empezó. Y ese primer ejercicio, ese simple ejercicio de colores y formas en la pantalla, le produjo una satisfacción tan inesperada y tan intensa que tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que era real. El tratamiento terminó.
No de un día para otro, porque estas cosas nunca terminan de un día para otro. Terminó gradualmente, con controles que se fueron espaciando, con números que mejoraron hasta llegar a donde tenían que llegar, con una última cita en que la doctora Salcedo la miró con una sonrisa que decía todo lo que no era necesario decir con palabras. Valeria salió de ese consultorio y se quedó un momento en el pasillo del hospital. El mismo pasillo blanco de aquella tarde de lluvia. La misma luz artificial que no cambiaba nunca. El mismo olor a desinfectante y a algo que no tenía nombre pero que todo el mundo reconocía. Y sin embargo, todo era completamente diferente. No el pasillo. Ella caminó hacia la salida. Empujó las puertas de vidrio. Afuera estaba lloviendo. Otra vez, o todavía, la lluvia sobre Guadalajara. El mismo tipo de tarde gris que había tenido la primera vez, con el mismo tráfico y el mismo sonido sordo de la ciudad que nunca se detiene. Pero esta vez Valeria se quedó un momento en la entrada sin cubrirse, dejando que las primeras gotas le mojaran el pelo y los hombros, con los ojos cerrados y una sensación en el pecho que tardó un momento en identificar. Era gratitud. No esa gratitud superficial y automática de los buenos modales. Era algo más hondo. Era la gratitud de quien estuvo cerca de perder algo y lo conservó, y que en ese proceso entendió el valor de lo que tenía de una manera que antes no había podido ver. Era gratitud por estar viva. Por tener una hija que había aprendido a sentarse en el borde de la cama y a traer café sin decir nada, y a veces eso es todo lo que hace falta. Por tener un hombre que había necesitado el susto más grande de su vida para dejar de fingir y volver a ser honesto. Por tener una médica que le había dicho que seguir valía la pena, porque había cosas que todavía no había visto. Por los cursos de diseño que empezaba a las 11 de la noche, cuando la casa dormía. Por la amiga de Buenos Aires, a quien finalmente había llamado para decirle que ese viaje pendiente iba a ocurrir. Por las mañanas a solas con el café, antes de que nadie se despertara. Por todas las cosas pequeñas, que antes no había sabido ver, y que ahora brillaban con una nitidez que le parecía casi imposible que no hubiera podido ver antes. Meses después, Valeria caminaba por las calles del centro de Guadalajara bajo la lluvia de una tarde de noviembre. Por las mismas calles empedradas donde había crecido, donde había aprendido a caminar rápido y a mirar al frente y a no detenerse demasiado en nada. Las mismas calles y otra mujer. Seguía teniendo cicatrices. El cuerpo guarda sus historias en lugares que no siempre se ven pero que se sienten. Había noches en que el miedo volvía, suave pero presente, como esos dolores viejos que regresan cuando cambia el tiempo. Había momentos en que la incertidumbre del futuro la asomaba desde alguna esquina y ella tenía que respirar despacio y recordarse que lo que tenía que hacer era seguir. Pero había recuperado algo que era suyo y que había perdido sin darse cuenta de que lo perdía. Las ganas de vivir. No de sobrevivir, no de resistir. De vivir, que es una cosa completamente diferente. Vivir con atención, con presencia, con la conciencia de que el tiempo es finito y de que esa finitud no es razón para el miedo sino razón para elegir bien lo que se hace con él. Entendió, en esos meses, algo que nadie le había enseñado, pero que el dolor le había mostrado con una claridad que los libros y las conversaciones no siempre alcanzan. Que el cuerpo habla. Siempre habla. Habla cuando uno lo ignora, habla cuando uno está demasiado ocupado para escucharlo, habla en forma de cansancio y de dolores, y de esa sensación vaga de que algo no está bien que uno aprende a ignorar, porque parece más cómodo ignorarla que atenderla. Y cuando uno no lo escucha por suficiente tiempo, el cuerpo deja de susurrar y empieza a gritar. Y a veces el grito llega en forma de una llamada de hospital a las 5 de la tarde, en medio del tráfico de la ciudad, con la lluvia cayendo y el volante entre las manos, y la vida entera cambiando en el tiempo que tarda en terminar una llamada. Entendió también que el verdadero peligro, en su historia, no había sido únicamente la enfermedad. El verdadero peligro había sido la desconexión. La desconexión de sí misma, de sus propias necesidades, de sus sueños postergados, de ese núcleo interior que uno tiene desde siempre y que es lo más auténtico que hay en cada persona.
La desconexión de su hija, que había crecido aprendiendo que los problemas no se comparten. La desconexión de su pareja, que había construido una mentira tan grande que ya no sabía cómo desarmarse sin romperse. La desconexión entre todos ellos, esa distancia que se instala en las familias cuando nadie se ocupa de mantenerla a raya, cuando todos asumen que el amor es suficiente sin pensar que el amor también necesita cuidado, también necesita conversaciones, también necesita que alguien lo riegue de vez en cuando para que no se seque. Hay muchas formas de estar enfermo. Hay muchas formas de estar roto. Y no todas ellas aparecen en los análisis de sangre o en las ecografías o en los informes médicos que la doctora Salcedo había revisado más de una vez aquel martes lluvioso. Algunas formas de estar roto solo se ven cuando alguien enciende la luz en el lugar correcto. Y a veces esa luz la enciende el miedo. Y a veces la enciende el dolor. Y a veces la enciende una llamada de hospital que llega cuando uno ya iba camino a casa convencido de que todo estaba bien. Valeria Montoya siguió caminando bajo la lluvia de noviembre. Las calles empedradas del centro de Guadalajara brillaban mojadas. Los locales tenían las luces encendidas, cálidas y cercanas. En una esquina, un hombre vendía tamales desde un carrito con un plástico encima para protegerlos del agua, con esa paciencia de quien sabe que el trabajo no para aunque llueva. En otra esquina, 2 adolescentes corrían riéndose, metiéndose en un portal para cubrirse, con esa despreocupación de quien todavía no sabe que la lluvia también puede ser algo que uno elige no evitar. Ella no se apresuró. Caminó despacio, con el pelo mojado y los zapatos pisando los charcos sin esquivarlos, y sintió las gotas frías sobre la cara y los hombros con algo que no era resignación ni indiferencia, sino aceptación. La aceptación de quien ha aprendido que la vida no es una sucesión de días perfectos, sino de días reales, con su lluvia y su tráfico y sus llamadas inesperadas, y sus miedos nocturnos y sus tazas de café en el borde de una cama, y sus conversaciones que llegan tarde pero que llegan. Pensó en Isabela, que esa tarde tenía una presentación en la escuela y que le había pedido que fuera. Y ella iba a ir. No como había ido siempre, corriendo entre una cosa y otra, mirando el reloj, con la mente ya en el siguiente pendiente. Iba a ir y a estar ahí de verdad, completamente presente, viendo a su hija y dejando que su hija la viera. Pensó en Rodrigo, con quien había hablado esa mañana antes de salir. Una conversación corta, de esas que no parecen importantes pero que van construyendo algo. Había cosas que todavía estaban en proceso entre ellos, heridas que tomaban tiempo en cerrarse bien, conversaciones que habían empezado y que necesitaban seguir. Pero había también algo que no había estado en mucho tiempo: honestidad. La honestidad incómoda y necesaria de 2 personas que han decidido verse sin los filtros que habían levantado para no asustarse mutuamente. Pensó en la clase de diseño que tenía esa semana, en el proyecto que había empezado y que le gustaba más de lo que había esperado. Pensó en Buenos Aires, que ya tenía fecha. Y se dio cuenta, caminando bajo esa lluvia de noviembre, de que hacía mucho tiempo que no había pensado así. Con esa mezcla de cosas pendientes y cosas deseadas y planes concretos y personas reales. Con ese peso agradable del futuro que no es miedo sino expectativa. Con ganas. Con ganas de ver qué viene después. Hay momentos en que la vida cambia en 15 minutos. En que una llamada de teléfono en medio de una tarde ordinaria abre una grieta en lo que uno creía conocer, y por esa grieta entra una luz diferente que lo ilumina todo con colores que antes no se veían. Esos momentos asustan. Deben asustar. El miedo, en esas circunstancias, es una respuesta honesta y apropiada, y no hay que avergonzarse de él. Pero también, si uno tiene el valor de no cerrarse, esos momentos enseñan. Enseñan que el cuerpo y el alma están más conectados de lo que la rutina deja ver. Que una enfermedad puede ser la manera en que lo más profundo de uno pide lo que no ha sabido pedir de otra forma. Que las familias se rompen en silencio, despacio, sin que nadie tome la decisión explícita de romperlas, y que también pueden reconstruirse de la misma manera, despacio, sin prisa, una conversación y una taza de café y una tarde de lluvia a la vez. Enseñan que los sueños postergados no desaparecen.
que las personas que amamos pueden sorprendernos si les damos la oportunidad. Que el dolor, cuando no se puede evitar, puede al menos servir para algo. Que vivir de verdad, no solo resistir, es una elección que se puede tomar en cualquier momento. Aunque ese momento sea en el pasillo blanco de un hospital. Aunque sea a las 3 de la madrugada mirando las luces de la ciudad desde la ventana de la cocina. Aunque sea en medio de una tarde de lluvia, porque muchas personas no están realmente viviendo. Solo están resistiendo. Y a veces, cuando todo parece derrumbarse, cuando el suelo que creíamos sólido empieza a mostrar sus grietas y el miedo entra por ellas, sin pedir permiso, comienza la oportunidad más importante de todas, la de reconstruirse. No para volver a ser lo que uno era antes, sino para convertirse, finalmente, en lo que uno siempre tuvo la capacidad de ser y nunca se había permitido intentar. Valeria lo supo aquella tarde de noviembre, caminando bajo la lluvia de Guadalajara. Lo supo en los huesos, con esa certeza que no necesita palabras porque está más allá de ellas. Y siguió caminando. Con cicatrices. Con miedo a veces. Con ganas, siempre. Si esta historia te llegó al corazón, si algo en ella te tocó de una manera que reconoces aunque no puedas explicarla del todo, te pedimos que dejes tu like. Es un gesto pequeño que para nosotros significa mucho, porque es la manera que tienen las historias de seguir viajando, de llegar a otras personas que quizás también las necesitan. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás acompañando hoy, y si quieres, dinos qué parte de la historia te resonó más. Aquí no hay respuestas incorrectas, solo personas reales compartiendo lo que sienten. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana traemos historias como esta. Intensas, humanas, llenas de esas emociones que nos recuerdan que no estamos solos en lo que vivimos, que lo que sentimos tiene nombre, y que siempre, siempre, hay una manera de seguir adelante.